Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Recuerda, estamos en su programa Experiencias con Dios y estamos en el espacio plano espiritual y estamos hablando, contando experiencias espirituales que el Señor nos ha permitido vivir y de las cuales Él nos trae al corazón para recordar y hablar y compartir con ustedes. Así que Dios bendiga a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este espacio de tiempo. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, te damos exaltación en esta hora, oh Dios amado. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo presentamos, Señor, este espacio de tiempo, mi vida y la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, oh Dios. Te pedimos, Señor, una total dirección por tu Espíritu Santo, esa cobertura, ese respaldo, oh Dios, y esa libertad, oh Dios, que hay en tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú quien traiga memoria las experiencias, Señor, que hoy vamos a compartir con los hermanos y con los amigos que han de escuchar este mensaje. Te pedimos, Señor, transparencia en ello y que sea de edificación, de fortalecimiento y de bendición para todos aquellos que escuchan, oh Dios amado, y para mi propia vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos inoperante toda fuerza adversa, contraria, que pretenda tergiversar o desenfocar este mensaje. Oh Dios, lo declaramos inoperante y continuamos declarando tu dirección, esa guianza, esa cobertura de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, amado. Amén. Vamos, amados, a estar haciendo una lectura, gloria a Dios, en el libro de Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 21. Dice lo siguiente: así que, en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y unción del Espíritu Santo de Dios, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. El Señor me inquieta en este día, gloria a Dios, hablarle parte de lo que fue mi acercarme a Dios, mi conversión, mi acercarme a Dios. Yo entiendo que, y recuerdo que cuando la intención con la que comencé a leer la Biblia al principio fue con el propósito de desmentirla, como de encontrarle los errores. Pero luego que acabé ese proceso de lectura y de comparación y hallarme con que la Biblia no tenía errores, sino que lo que había allí escrito era una sabiduría superior que no estaba en mí, que era superior a lo que yo había alcanzado a comprender en los años que llevaba de vida, yo entendí que yo necesitaba esa sabiduría. Y entonces dije, yo quiero esto que está aquí escrito, esto que he entendido. El Señor me permitió entender su palabra, aunque me había sentado con, 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 con un propósito, con una intención muy ajena a buscar la verdad. El Señor me permitió entender lo que allí estaba escrito. Gloria a Dios. Y desde ese día comencé a buscar, porque entendí que la sabiduría que había allí, que las promesas que habían allí eran tan poderosas que valía la pena dedicar el tiempo a alcanzarlas. Porque mi conclusión fue esta, que no sabía quién había escrito la Biblia, pero lo que sí entendí era que, la persona que la había escrito tenía una sabiduría superior. Óigase bien, yo leí la Biblia completa y la Biblia está compuesta por 66 libros. Y estos libros están escritos por distintos hombres en diferentes épocas de la historia. Pero aunque esto fue escrito de esta manera, a mí siempre me pareció estar leyendo a la misma persona, al mismo escritor. Es la razón por la que yo concluyo diciendo que no sabía quién la había escrito, pero el que la había escrito tenía una sabiduría superior. O sea, aunque fue escrita por más de 30 personas diferentes, por más de 30 profetas, alrededor de 45 profetas, a mí siempre me pareció estar leyendo a la misma persona. 45 profetas en diferentes épocas de la historia. Eso implica que la línea de pensamiento humanamente, normalmente tiene que cambiar, porque la mentalidad cambia de una generación a otra. Pero aquí vemos que aunque fueron en distintas generaciones, el pensamiento permaneció de tal manera que yo siempre
me pareció estar leyendo a la misma persona. Claro, aunque eran distintos hombres, la persona que los inspiraba siempre fue la misma, el Espíritu Santo. Es la razón por la que yo concluyo esto. El punto, amados, es que yo entendí que lo que Dios estaba prometiendo en su palabra era tan grande, era tan poderoso, que valía la pena alcanzarlo. ¿Y por qué lo acepté? Porque después de haber leído todo el contexto, toda la palabra, entendí que había cohesión en lo que leía, que era una cohesión tan profunda que un hombre normal no alcanza ese nivel de sabiduría para hablar tantas cosas y ser tan coherente en todo lo que se dice. En la Biblia hay una cantidad de palabras, miles de palabras que un hombre natural entrar en una cohesión de todo lo que de lo que se dice es prácticamente imposible. En algo tiene que fallar, pero la Biblia toca tantos temas, diversos temas, y es coherente en todas las cosas que habla. Eso me llamó la atención y eso me hizo entender que había una sabiduría superior en lo que leía. Y yo dije y concluí diciendo que quería esa sabiduría. Allí comenzó el principio del amor por la palabra de Dios. Vamos a resumir todo esto, no vamos a hablar todo este testimonio, vamos a ir adelantando. El punto, amados, es que a pesar de que yo había entendido esto, continué haciendo mis cosas en el mundo, pero ya tenía cierto temor y cierto conocimiento de que había una sabiduría superior que yo en cierto momento decidí buscar. Aunque todavía continuaba andando en las cosas del mundo, allí estaba ese conocimiento en stand-by, por decirlo así, esperando su momento, esperando su momento. El punto fue que pasaron años y luego, después de ciertas crisis, volví otra vez a la palabra de Dios buscando consuelo, buscando refugio, y comencé otra vez a leer la palabra de Dios y comencé a entender lo mismo que antes había entendido, pero en una manera más profunda y más clara. Y entendí que valía la pena dejarlo todo por alcanzarlo. Luego el Señor comenzó a tener ciertos tratos más personales conmigo y comenzó a enviarme gente que me hablara la palabra, y hasta que pude ingresar a las filas del ejército de Jesucristo. Esto es, me hice participante de una congregación, de una denominación. Me hice miembro activo de una denominación y comencé desde ese momento a buscar el rostro de Dios y a buscar con ahínco el cumplimiento de estas promesas en mi vida. Y es allí cuando comienza la limpieza de la que habla el apóstol Pablo a Timoteo aquí en este versículo, diciendo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Yo entendía que no por nada del mundo me iba a dejar impedir en el propósito de alcanzar estas promesas. Así que la guerra, yo entendí que era conmigo mismo, con mis deseos y pasiones, y con los espíritus inmundos que están alrededor, que son nuestros, que son influentes en nuestro comportamiento. Como dice la palabra de Dios, que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes, agentes espirituales. Pero yo entendía que debía emprender batalla en contra de todo aquello que yo reconociera que me podía estorbar al momento de avanzar en pos del cumplimiento de estas promesas en mi vida, de alcanzar estas promesas. Y comencé a desentenderme. Todavía no era creyente, no me había, gloria a Dios, decidido por congregarme en una denominación, sino que con lo que había entendido comencé a apartarme de la fornicación, del trago, del trasnocho, porque yo entendía que todas estas cosas me impedían el proceso de limpieza. Ya cuando ingresé a la congregación comencé a entender la doctrina de la santidad y comencé a ajustarme a esta doctrina y a dejar aún muchas más cosas del mundo. Hasta que llegué a un punto de tener un desapego del mundo, de las cosas del mundo. Ya el mundo no me llamaba la atención, no me llama la atención.
Pero todo esto ha sido con el firme propósito de no dejarme estorbar por nada que haya en mí que pueda impedir que la palabra de Dios que he entendido y que he creído alcance el cumplimiento de las promesas que Dios ha dado a los que le buscan, para que esas promesas se cumplan en mi vida y comiencen a transformarla y a transicionar mi vida y llevarla a ese nivel que Dios anhela llevarla, hasta el punto de hacernos participantes de su naturaleza divina, como hablaba en mensajes pasados o en el mensaje pasado. Gloria a Dios. Dios quiere llevarnos hasta ese nivel de hacernos participantes de su naturaleza divina, pero para esto tenemos que entrar en un proceso de purificación, de limpieza, de desapego de las cosas terrenales que hemos creído como ciertas, que hemos creído como necesarias, que hemos creído como útiles aquí en la tierra. Son muchas cosas que hemos creído como buenas, pero que a la luz de la palabra resultan ser raíces de amargura o impedimentos para alcanzar el pleno cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, porque el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida es lo que me permite avanzar en este camino, alcanzar las promesas, y por el cumplimiento de las promesas en mi vida yo voy siendo transformado, transicionado hasta el punto de parecerme a esa misma imagen de Jesucristo, que es lo que dice la palabra, que vamos siendo renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. Pero ¿qué causa esa renovación en nosotros? El cumplimiento de las promesas que Dios ha dado en su palabra, que son promesas de transformación, de renovación de la condición humana hasta el punto de llevarla a esa naturaleza divina, a esa perfección, conforme a la medida de Jesucristo. Entonces yo entendí que la lucha era con mi carne, con mis deseos, con mis pasiones y con el diablo. Gloria a Dios. Y el propósito siempre ha sido no dejarme detener por nada de lo que yo entienda que hay en mí que puede causar una raíz de amargura o un estancamiento en ese propósito de alcanzar esas promesas, ese privilegio que Dios ha otorgado de hacernos conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios lo ha prometido, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: Padre, la gloria que me diste yo le he dado, y así como tú me enviaste, yo lo he enviado. O sea, tenemos el privilegio por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Dios nos invita a ser semejante a Jesucristo, y Dios ha prometido, ha dado promesas que cuando las cuales las tales se cumplan en el creyente, lo llevan a esa transformación y esa semejanza, a esa medida del varón perfecto que está en el Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas el Señor me permitió entenderlas y buscarlas. Y en ese propósito de buscar, de alcanzar estas promesas, me hallé con un gran inconveniente. Gloria a Dios, que es el meollo del asunto. Que en la vida cristiana, cuando anhelamos cosas grandes de Dios, Dios comienza a escudriñarnos. ¿Dios qué? Comienza a escudriñarnos. Él dice que nos examina con lupa para ver dónde están las tinieblas. Y en ese firme propósito yo me hallé con que tenía un problema, un gran problema con mi alma. Gloria a Dios. Un gran problema había en mi alma, que por más que yo externamente procuraba vivir en santidad y me esforzaba por caminar, por hacer las cosas correctas, en mi alma había un problema. Gloria a Dios. Mi alma no estaba recibiendo esa conversión que yo externamente estaba manifestando. ¿Cómo? Mi alma no estaba recibiendo esa conversión que yo externamente estaba manifestando. Mi conducta, mi comportamiento, me estaba esforzando por ajustarlos a la voluntad de Dios físicamente. Pero espiritualmente mi alma no estaba recibiendo esa conversión. Y como mi alma no estaba recibiendo esa conversión, espiritualmente estaban aconteciendo una serie de situaciones con mi vida que estaban trastornando mi avanzar en Jesucristo, en este camino. Y yo, a raíz de las muchas oraciones y preguntándole al Señor por qué el estancamiento, qué era lo que estaba pasando, el Señor comenzó a responder a las oraciones y comenzó a mostrarme la parte espiritual, mi parte espiritual, lo que estaba pasando conmigo. Que aunque yo estaba físicamente, humanamente, estaba esforzándome por caminar en integridad delante de Él, mi alma era una inconversa. ¿Cómo? Mi alma era una inconversa, y aún mi espíritu todavía no se había convertido a Cristo. Todavía el espíritu del viejo hombre predominaba mucho, y mi alma era inconversa. Ella sí era una total inconversa.
hacía lo que quería, no había habido un cambio, la palabra no había alcanzado mi alma. Y eso fue motivo de un gran sufrimiento y de una gran guerra que vamos a tratar de simplificar en este corto mensaje que el Señor que en este mensaje que el Señor nos dé. El punto fue que a raíz de esta situación con mi alma, yo entendí que el problema no era mi actitud humana, sino el comportamiento espiritual de mi alma y aún de mi espíritu. Así que yo decidí entrar en un proceso de sacrificio, de ayuno. Hice una serie de ayunos consecutivos y el propósito fue de estos ayunos que yo hice, de estos días de ayuno, era que el Señor convirtiera mi alma, para que el Señor convirtiera mi alma. Ese fue el propósito de estos días de ayuno. Y me acuerdo que cuando terminé estos 7 días de ayuno, el Señor desde el púlpito me dijo que yo sé lo que tú estás pasando y lo que tú quieres, pero no te lo voy a otorgar. Así me dijo. Dijo que Él entendía la intención de mi sacrificio, que sabía lo que yo quería, pero que Él no me iba a conceder eso que le estaba pidiendo en ayuno. Así que el problema con mi alma continuó. A pesar de que yo hice este sacrificio, estos 7 días de ayuno, el Señor, gloria a Dios, dijo que no me lo iba a conceder y no me lo concedió de esta manera. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasaba con mi alma? ¿Por qué mi alma no estaba recibiendo, no estaba asimilando la conversión que yo externamente estaba manifestando? Este es el punto. ¿Por qué mi alma no podía asimilar esta actitud, este nuevo comportamiento que yo estaba adoptando por causa de la obediencia a la palabra de Dios? Y lo que pasaba era que mi alma estaba en el infierno. ¿Cómo? Mi alma estaba en el infierno. Mi alma era esclava del diablo. Y por esta razón, por más que yo hiciera, ella no podía recibir esa edificación. Y ahora que hablo esto, voy a hacer un paréntesis, porque he tenido experiencias con hermanos que están así, bajo esta misma condición. En cierta ocasión una hermana me contaba que ella no sabía qué hacía porque ella oraba y se esmeraba por agradar a Dios, pero no sabía por qué el diablo podía influenciarla de esa manera o acercarse a ella de esa manera y por qué ella estaba padeciendo lo que padecía. Y yo de verla en esa condición, viendo que ella era una creyente fiel, que se esmeraba realmente, se esmeraba por agradar a Dios, yo comencé a entrar en oración y comencé a preguntarle al Señor qué estaba pasando con ella, qué estaba pasando con ella. Y yo le preguntaba al Señor si era problema de su alma, porque yo por lo que me había pasado, ya tenía entendimiento que aunque uno externamente esté manifestando esa obediencia a la voluntad de Dios, puede que espiritualmente no esté marchando conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo comencé a preguntarle al Señor qué estaba pasando con ella, qué pasaba con su alma. Y entonces el Señor me mostraba que el alma de ella, aunque ella estaba humanamente esforzándose por agradar a Dios, el alma de ella estaba en una casa ancestral, en la casa de sus ancestros. Y ella tenía ancestros que eran brujos, hechiceros, y su alma estaba allá, y su alma permanecía allá. O sea que aunque ella había cambiado humanamente, su alma no, porque su alma todavía seguía practicando las mismas cosas, la misma brujería, la misma hechicería. Su alma estaba allá junto a sus familiares, a sus ancestros. Y sus ancestros eran hechiceros, eran brujos, era una línea ancestral de brujas, de hechiceras, de santeras, y su alma estaba con ellas. Así que por más que ella acá humanamente buscaba la obediencia y buscaba caminar en santidad, el diablo tenía ese acceso a su vida por causa de su alma, que no se había convertido, no estaba aceptando la conversión. ¿Por qué? Porque estaba allá en la casa ancestral, con las demás brujas de su familia y hechiceras de su familia. Entonces esto estaba aconteciendo con la hermana, que aunque ella estaba tratando de organizar su vida con Dios, lo que le venían era calamidades y una
serie de circunstancias que ella no podía comprender. Y así puede estar aconteciendo con muchos hermanos que pueden estar tratando de caminar en la obediencia, en la integridad y la santidad, pero tienen problemas internos que no son de comportamientos humanos, sino que están arraigados en el alma, en la parte espiritual. Y es allí cuando tenemos que entrar a conocer dónde está la raíz del asunto, de dónde proviene el asunto. Tenemos que entender que aunque humanamente hayamos dejado de fornicar, hayamos dejado el trago, hayamos dejado la vestidura estrambótica o estemos hayamos dejado de mentir, tenemos que saber que hay cosas profundas, internas, que alcanzaron nuestra alma y que están arraigadas allí. Y que la lucha para que esas cosas para que nuestra alma sea limpiado, para que nuestro espíritu sea limpiado, es mayor y es conforme al proceso de Dios. Como les decía antes, yo había pagado un precio para que el Señor convirtiera mi alma. Y aunque el propósito de ese ayuno, esos 7 días de ayuno era un propósito bueno, Dios dijo que no lo iba a hacer de esa manera, que no me iba a conceder eso. Mas sin embargo, Dios sí me metió en un proceso de conversión, de restauración y en el despertar del Espíritu, Dios tuvo que convertir a mi alma. Mi alma, aunque yo estaba asistiendo a la iglesia y me había apartado de muchas cosas generalmente que eran pecado o que son pecado, y estaba esforzándome por caminar en santidad, mi alma estaba en el infierno. Gloria a Dios. Y fue un proceso para ir por mi alma al infierno, para que mi alma fuera rescatada. Me tocó pelear innumerables batallas con demonios, con satanistas, mejor dicho, para rescatar el alma del infierno. Esto fue tremendo. Eso es otra experiencia espiritual que contaré en su momento. Pero el punto es, amados, que hay cosas en nosotros que nos pueden estar impidiendo el avance y nos pueden tener muchos años en el mismo nivel espiritual y estamos desconociendo qué son. Y probablemente el problema no sea únicamente dejar de un hábito o dejar de cometer X o Y pecado, sino que sea tan profundo que está arraigado en el alma. Y cuando eso es así, hay que buscar con mayor disposición y dedicación a Dios, para que Dios nos haga entender el meollo del asunto, dónde está el problema, y para que Dios tenga misericordia y nos ayude a vencer y nos limpie y rescate nuestra alma. Les decía en emisiones pasadas que varias veces me tocó ir al barrio de los esclavos, que es un lugar del infierno, uno de los lugares más altos del infierno, o el lugar más alto del infierno, que allí están las almas de todos los seres de todos los hombres que están en pecado pero que no han muerto. Allí se encuentran, en el barrio de los esclavos. Me tocó en más de una ocasión ir a batallar a ese lugar. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces, dice la palabra que si alguno se limpia de estas cosas, hay cosas que humanamente podemos percibir, que sabemos que tenemos, pero hay otras cosas que están profundo en el espíritu, en el alma, que no sabemos. Y para conocerlas tenemos que estar cerca de Dios, buscar más a Dios. Que Dios comience a producir ese despertar espiritual de tal manera que nosotros podamos entender lo que está aconteciendo en nuestra vida espiritual, en nuestro plano espiritual, y poder entender de qué se trata y poder emprender una batalla y poder dirigir también y enfocar nuestras oraciones hacia el problema que hemos visualizado en el plano espiritual. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, gloria a Dios. La vida espiritual o la santidad que como creyentes debemos manifestar no se trata únicamente en abstenernos de ciertas cosas humanas. Esto va tan profundo que tiene que ver con la conversión de nuestra propia alma. La verdad que Dios nos ha enseñado tiene que alcanzar nuestra alma. Y nosotros como creyentes tenemos que ser vigilantes de que así acontezca, de que nuestra alma sí alcance esa conversión. Hay muchas actitudes y comportamientos que todavía se siguen manifestando porque el alma todavía no ha alcanzado esa conversión. Porque usted tiene que entender que los deseos y anhelos del hombre, los verdaderos, o sea, tal cual como el hombre los siente y los percibe, se albergan en el alma. Es allí
donde se guarda el deseo puro, el anhelo puro está en el alma, tal cual es. Hay cosas que humanamente queremos hacer, pero no las hacemos, no porque no las sintamos, sino porque tenemos un conocimiento que nos indica que eso es malo. Y por ese conocimiento impedimos el accionar de esa manera, pero no porque no querramos hacerlo. Óigase bien, no porque no esté en el corazón o en el alma esa intención de hacerlos. Y el alma los manifiesta. Cuando el alma no ha recibido esta conversión, el alma los manifiesta. Esos deseos y esas pasiones y esos anhelos que tenemos allí que no contamos a otros, pero que están allí, el alma los manifiesta porque si ella no se ha convertido, si ella no tiene este conocimiento, ella, como decía hace rato, el deseo puro tal cual es, el anhelo puro tal cual es el que se alberga en el alma y ella lo manifiesta tal cual es. Y no hay ninguna restricción de conocimiento que le diga al alma, no hago esto porque esto es así, porque esto es malo, porque esto no conviene. ¿Por qué? Porque todavía el alma no ha recibido esa conversión. La conversión no ha llegado a nuestra alma. Entonces, para que esta conversión llegue a nuestra alma, tenemos que procurar cada día estar más cerca de Dios. Para que esa cercanía con Dios nos alcance nuestra alma y Dios pueda convertir. Y la palabra de Dios pueda hacer la transformación en el entendimiento y en el sentir y en la voluntad de nuestra alma, para que la conversión sea plena. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, hay muchas actitudes y comportamientos que se siguen manifestando en el creyente a pesar de los muchos años que lleva, es porque su alma todavía no se ha convertido totalmente o no se ha convertido siquiera a Cristo. Como decía, hay muchas actitudes y comportamientos que nosotros evitamos, no porque no querramos hacerlo, no porque no sintamos hacerlo, sino porque tenemos un conocimiento que nos dice que no se debe. Pero si no hubiera ese conocimiento, manifestaríamos el comportamiento o la actitud. Y es lo que pasa con el alma. Cuando el alma no se ha convertido es porque el conocimiento no ha llegado, no ha entrado, el conocimiento de la verdad no ha entrado al alma. Entonces ella manifiesta los sentimientos tal cual se albergaron en ella, tal cual están allí en el corazón. Es la razón por la que tenemos que procurar que el conocimiento de esta verdad cada día se profundice más en nosotros, interiorizar más esta verdad, asimilarla mejor, porque tenemos que tener presente que la que va a ser juzgada al final va a ser el alma. El alma será la que al final será juzgada. Esta carne volverá al polvo, pero el alma, ella va a ser juzgada. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Nuestra alma debe aprender a hallar el descanso mientras estamos aquí y nos corresponde a nosotros esforzarnos para que el Señor lleve esa conversión, esa palabra hasta el alma. No podemos andar en la orilla como creyentes, andar por los laditos, andar más en el mundo que entendiendo. No podemos, ¿cómo decirlo? No podemos andar desentendidos de la vida espiritual a la cual Dios nos invita a llamar, atendiendo más las cosas del mundo que las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son las eternas y son sobre las cuales vendrá el juicio. Y debemos ser conscientes de que esta vida espiritual requiere de una especial atención. Es la razón por la que Dios manda en su palabra que no nos apartemos de ni derecha ni izquierda, que las atemos al cuello, que, que las pongamos como frontales en nuestros frontales entre nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios requiere una especial dedicación. Esta vida espiritual requiere una especial dedicación. Que si nosotros nos dejamos absorber por las cosas del mundo, esta vida espiritual no se va a desarrollar como tal en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y van a haber inconvenientes, van a haber consecuencias. Gloria a Dios. Es la razón por la que el apóstol Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, pero que la carne, Dios no le interesa el servicio de la carne. A Dios le interesa que el espíritu y el alma se limpien de toda corrupción, de toda contaminación, porque Él va a tratar con nuestro espíritu. Él va a traer información a nuestro espíritu. Dios va a relacionarse con nuestro espíritu. Y Él necesita que estemos limpios de toda contaminación, que nos aprendamos a desapegarnos de todas estas cosas que aquí en el mundo nos pueden
estorbar para acercarnos a Dios, que seamos vigilantes de conocer en nosotros qué hay que puede ser estorbo y emprendamos batalla acerca de eso. ¿Para qué? Para que cada día haya una mayor disponibilidad en cuanto a en cuanto al conocimiento y el comportamiento y la santidad que debemos alcanzar en Dios, manifestar delante de Dios para que esta conversión alcance todo nuestro ser. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, hay inconvenientes, hay detalles en tu vida que probablemente el problema no esté externamente, no sea un comportamiento, no sea algo que tú decidas hacer y ya no, sino que el problema está arraigado en tu alma, que no ha alcanzado la conversión que se requiere para que esa santidad comience a manifestarse desde adentro hacia afuera. Gloria a Dios. Y para conocer qué es lo que Dios demanda para efectuar esa conversión en nuestra alma, tenemos que estar escuchando la voz de Dios, cerca de Dios. Como te decía al principio, yo me metí en un propósito de 7 días de ayuno para que Dios convirtiera mi alma y Él me dijo que no era así como Dios quería. Tenemos que saber cuál es el proceso que Dios quiere efectuar para llevar a cabo esa conversión de nuestra alma. Gloria a Dios. Obviamente la conversión del espíritu y del alma viene por el Espíritu Santo. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, tienes que saber que tienes ese problema allí de conversión. Y tienes que entrar en comunión con Dios para que Dios te hable y te diga. Porque hay muchos detalles de la santidad que no se logran manifestar en el creyente por causa de que su alma no se ha convertido a Cristo. Y aunque el creyente quiere, todavía sigue sintiendo así, pensando así. ¿Por qué? Porque en su alma está. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, esta experiencia, gloria a Dios, esperamos que, gloria a Dios, sean de gran beneficio para sus vidas espirituales, de conocimiento y de aprovechamiento. Gloria a Dios, les bendiga y recuerden que al compartir el mensaje estamos multiplicando la gracia de Dios porque otro puede ser muy beneficiado y bendecido con el mensaje, con lo que aquí el Señor nos ha permitido compartir. Dios les bendiga una vez más y también vamos a orar, gloria a Dios. Si alguno hay enfermo allí, la palabra de Dios nos enseña que Dios es el médico por excelencia y que Dios está interesado en que los hombres reciban la sanidad, sean sanados. Así que vamos a orar, gloria a Dios. Señor Dios, te damos gracias, Padre amado, porque en esta hora, Señor, tú nos permites invocar tu nombre, creyendo que en ti hay poder, oh Dios, para sanar. En esta hora presento mi vida y la vida de todos aquellos que están escuchando, creyendo que tú puedes utilizar esta oración para enviar sanidad a sus vidas, Señor. Te pedimos en este momento, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, que envíe sanidad, Señor, a la vida de todos aquellos, y aún mi vida, porque hay enfermedades manifiestas, pero también hay otras ocultas, Señor. Para que sanes enfermedades manifiestas o ocultas, Señor, para que te lleves toda infección o toda dolencia, Padre amado, para que te acuerdes de nuestro amado Jesucristo, que por su llaga hemos sido curados, que Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y perdonó todos nuestros pecados, Señor. Que en su vida tenemos, Señor, en su sacrificio tenemos, Padre amado, salud, vida eterna y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, que envíe sanidad en esta hora, oh Dios, de tal manera que el hombre que la recibe sienta que es tu misericordia que lo ha alcanzado y tu poder lo ha sanado y testifique para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido, sana a los enfermos, porque tu palabra dice que si algo pidiéramos conforme a tu voluntad, tú oirás desde los cielos y responderás, oh Dios amado. Y también dice, si algo pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Apoyado en esta palabra, Señor, te pido que envíes sanidad, Señor, a nuestras vidas para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo, amado. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. También, amado, si tú estás escuchando y has sentido en este momento acercarte más a Dios, entregar tu vida a Dios y reconocer a Jesucristo como tu Señor, Salvador y Maestro de tu alma, yo te digo, a buena hora, y repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque en este día me permite, Señor, entender que necesito la salvación que tú estás ofreciendo a través de Jesucristo, tu Hijo. Así que yo hoy lo reconozco
como Señor, Salvador y Maestro de mi alma. También te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora comience a instruirme en todo aquello que necesito entender y manifestar y vivir, de tal manera que viva la vida que te agrada. Te pido también que me ayudes a serte fiel, guardando tu camino hasta el fin. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios Cristo para siempre. Así que, amados, gloria a Dios. Estamos aquí y el tiempo del hombre en la tierra es corto. Pero si estamos de la mano de Jesucristo, tenemos la garantía de que Él nos ayuda. Dios los bendiga a todos y hasta una nueva misión. Gloria a Dios.